Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bitácora de Sitio, el programa de reflexión y debate sobre temas turísticos. Mi nombre es Celeste Nava y el día de hoy nos acompaña, es un invitado muy especial, el maestro Omar Trejoluna Puente, profesor de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, y el día de hoy pues estaremos hablando pues de su experiencia en la industria hotelera, en el campo turístico también como profesor y también como director en algún momento del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. Regresamos. Regresamos a Bitácora de Sitio, el programa de reflexión sobre turismo, y pues ya había presentado al maestro Omar Trejoluna, pero le doy la más cordial bienvenida a Bitácora de Sitio. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Celeste, muchas gracias por la invitación y pues aquí muy contento por estar con ustedes. Gracias. Déjame hablar un poco de ti, de tu experiencia. Sabemos que tienes ya, si tengo bien la información, más de 15 años en esto de ser profesor de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. Es importante mencionar un detalle, que incluso fuiste mi profesor en la carrera y una grata experiencia haberte tenido como profesor. También sabemos, además de esta parte de docencia que has desarrollado en la carrera, sabemos que en algún momento tomaste posesión del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas como director del departamento, que es un departamento que cobija la licenciatura, y en este sentido quisiéramos preguntarte, pues, ¿qué recuerdos tienes de esta gestión del departamento, sobre todo en la carrera de Administración de Recursos Turísticos? Yo creo que en esta parte, Celeste, es muy interesante ver el departamento porque al ser la carrera de turismo interdisciplinaria y multidisciplinaria, uno de los objetivos de la Universidad de Guanajuato es que tengamos programas interdisciplinarios, ¿no? Y entonces esto permite que el programa de Administración de Recursos Turísticos existan muchos áreas de conocimiento que abonan a la investigación del fenómeno turístico, ¿no? Entonces, nos da esa relación académica con otras instituciones, con otras carreras. Yo no visualizaba la carrera de comercio internacional con ese potencial en el turismo y el negocio, ¿no? La parte comercial. Y hoy Guanajuato tiene todo un desarrollo económico en el corredor industrial, y eso permite que veamos ese matrimonio que se debe dar, claro, entre diferentes disciplinas, ¿no? Y el turismo, y entonces se potencializa mucho la actividad turística. Así entonces, es. Y por otro lado, el programa de turismo en inicios, en esa gestión, se fue dando la parte de vinculación con la acreditación por CONAED, y aparte también se inicia las gestiones de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, para certificarla internacionalmente, ¿no? Hoy tiene una certificación internacional, claro, que es TEMIS-TEDCUAL, y pues bueno, también se posiciona muy bien la carrera de turismo. Nos da una posición interesante incluso a nivel nacional con esta fundación TEMIS-TEDCUAL, que realmente aporta muchos beneficios para la carrera, para los chicos que estudian la carrera y para los egresados, ciertamente. Y a mí me gustaría rescatar un concepto que mencionas, un matrimonio disciplinario. A mí me parece que utilizas una palabra muy ad hoc, muy correcta, para decir que en el turismo, en el fenómeno del turismo, pues se casan muchas disciplinas, y eso permite tener la experiencia de muchos profesores haciendo investigación. En tu caso, por ejemplo, sabemos que tienes una maestría en administración que ha permitido un desarrollo de gestión que te lleva a hacer investigaciones sobre gestión, sobre evaluación, sobre, en fin, administración, como un gran tenor en la investigación, claro, turística. Platícanos cómo ves la gestión de la administración hotelera, porque también pues ha sido uno de tus grandes experiencias en el campo, ¿no? Turístico. Sí, yo creo que esa gran ventaja de la gestión hotelera, dentro de lo que es la disciplina en administrar hoteles, ¿no? 12 años estuve como administrador de hoteles, bueno, estuve en el área de hotelería, y eso permitió que se pudieran identificar varios conceptos, ¿no? El estudiar la maestría en administración me dio una gran fortaleza precisamente para identificar esta administración estratégica, que hoy es multiestrategia, ¿no? Al final de cuentas se ayuda a analizar el fenómeno de la hotelería como tal, porque antes era empírico totalmente, y hoy se empieza a sistematizar, ¿no? Empieza a tener, bueno,
no de hoy, ya tiene toda una evolución en donde se empieza a dar esta parte de verlo desde un enfoque sistémico, ¿no? En conceptualización, aunque puedes ver el enfoque administrativo, el enfoque humano-relacionista, el enfoque científico como conceptos de esta conceptualización de las organizaciones, pero yo creo que el ver la hotelería desde el enfoque de sistemas te permite entender muchos de los elementos, ¿no? De los elementos que tienen que estar interactuándose para que el servicio se llegue a un buen fin, ¿no? Esa parte de ese buen fin de servicio, que luego las retroalimentaciones, cuando las vemos negativas, ¿no? Yo les digo en la industria mucho el concepto de que una queja es un favor, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho. Te dicen en lo que estamos mal, ¿no? Algo que estamos haciendo mal. Sí, o es tu área de oportunidad. Yo a veces le cambio el concepto en vez de decir que estamos mal. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que me están diciendo que no está bien? Pues bueno, tengo que actuar en consecuencia y entonces hacer una sistematización de eso. Entonces es muy interesante el concepto. Me parece bien, maestro. Mencionas el concepto de sistema, por ejemplo. Sabemos hoy día el turismo como una disciplina multidisciplinaria, vaya que recoge varios conceptos de sociología, administración, gestión, psicología, derecho, geografía, política, incluso otras, ¿no? Claro. Muchas otras que podemos aquí establecer, pero el concepto de sistema es muy interesante. Nosotros podemos mencionar que el concepto de sistema pues viene ya de muchos años, de por ahí un teórico, Bertal Lanfray, que la designa, que la construye como el enfoque sistémico, ¿no? O la TGS, Teoría General de Sistemas, y que concepto como tal muchas otras disciplinas la han adoptado, le hemos pedido prestada conceptualmente para hacer investigación y para poderla aplicar en muchas otras disciplinas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sociología, pues recoge la TGS, la Teoría General de Sistemas, para aplicar el concepto de sistema, como tú bien lo dices, pero en la sociedad, es decir, la sociedad hoy día es un sistema, finalmente es un sistema abierto, los países son sistemas abiertos, ya no hay sistemas cerrados hoy día, y me parece que el concepto de sistema es muy importante en la educación turística, en la investigación turística y hasta en la formación de los chicos, ¿no? Es un concepto que podemos adoptar a muchas otras áreas, incluso en lo personal, y hemos podido, a partir de este préstamo conceptual de la TGS, el sistema establecer el concepto de sistema en el turismo como un sistema turístico, ¿no? Incluso me imagino en la parte de docencia frente a grupo, de pronto utilizamos mucho el concepto de sistema turístico, ¿verdad? Y me parece que ahí la hotelería es como tal un sistema, sí, y dentro de la hotelería pues hay otros pequeños, vamos a llamarle exactamente, subsistemas que tienen una relación, ¿no? Compleja entre ellos. ¿Cómo ves tú, cómo has visto la hotelería como sistema en tu experiencia? Yo creo que a nivel nacional, bueno, sabemos que el sistema turístico, ¿no? Le ha faltado el trabajar mucho en la regulación, ¿no? Desde 1992 la actividad hotelera pues no tiene una clasificación como tal, se han hecho grandes esfuerzos, hay de hecho una investigación en el Fondo Sectorial CONACYT 2011, en donde se hace una clasificación por estrellas y se hace todo un análisis teórico, ¿no? del estado del arte a nivel internacional, cómo se han ido esas clasificaciones, como la AAA, la Michelin, que nos permiten precisamente ayudar a la parte del sistema. Yo creo que México tendrá que seguir trabajando para poder homologar un criterio de sistematización en la cuestión de la hotelería, porque tenemos que lograr esta parte de confianza, la credibilidad y el reconocimiento para poder tener una mejor imagen en los destinos hoteleros. Pero lo que sí es cierto es que en las MIPYMES hoteleras se puede sistematizar mucho este TGS que hablas de Teoría General de Sistemas para identificar nuestros procesos y hacerlos muy sistémicos. La hotelería al final de cuentas tiene una entrada, un check-in que le llamamos ahora en esta interculturalidad, ¿no? Sí. Y luego hacemos un check-out en el término de la hotelería, sí. Y eso es interesante si lo vas sistematizando. Me parece muy bien. Si gusta regresamos y profundicemos más en este tema. Regresamos a Bitácora de Sitio.
soy Anaí Rosales, estudio Geología y estás viendo Televisión UG. Regresamos a Bitácora de Sitio. Estamos con el maestro Omar Trejoluna Puente, profesor de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, y hemos estado hablando, maestro, de varios temas, ¿no? El sistema turístico es uno de ellos, cómo el turismo ha adoptado ese concepto y lo aplica a las empresas turísticas, como tú decías en nuestro pasado corte, en las MIPYMES turísticas. Y específicamente en las MIPYMES turísticas pues encontramos los hoteles, ¿no? La hotelería, que ha sido un espacio donde te has desarrollado por muchos años y que tienes pues experiencia en la parte de gestión y de administración sobre todo estratégica que nos comentabas. Dinos, platícanos más sobre esto del sistema turístico, cómo sería la operacionalización en la hotelería, en las empresas turísticas. ¿Cuál es tu punto de vista, maestro? Yo creo que al final, en lo que comentaba, ¿no? El sistema, la MIPYME, pues va haciendo esa parte de sus procesos sistémicos y se van haciendo esta parte del el elemento de su conjunto, va siendo parte también de su propio elemento, ¿no? Y de repente pareciera uno que la entrada de un huésped se convierte en la entrada también de otro departamento. Por ejemplo, en la recepción es un front office, o lo que le llamamos la recepción de cara al cliente, y después cuando el huésped ya utiliza las habitaciones, pues ese es un proceso de transformación, en donde ese proceso de transformación, el huésped, al momento de entrar a una habitación, va a empezar a identificar varios procesos, ¿no? Y esos procesos son muy interesantes, porque cuando empezamos a sistematizarlos, empezamos a ver esta teoría o este enfoque sistémico, empezamos a identificar que la salida de un huésped va a tener una retroalimentación. Y muchas ocasiones esa retroalimentación sí la utilizan algunos empresarios hoteleros, porque es cierto, que es la parte de la evaluación, ¿no? de hacer un cuestionario de salida, de hacer cómo se sintieron ellos atendidos. Pero el problema es que luego se quedan nada más en el buzón de quejas y sugerencias o en el buzón de áreas de oportunidad, como mencionaba. Y entonces en esa parte yo creo que ahí es una ventaja, una gran ventaja de poder sacarle provecho a una queja, a verla como un favor para la industria y entonces hacer algo en consecuencia, ¿no? Porque en muchas ocasiones el huésped es nuestro propio auditor. El huésped nos ayuda a verificar que esa retroalimentación, que puede ser área de oportunidad, nos permita que la entrada se mantenga en una estandarización. Entonces, hoy día los hoteles, al final, se tienen que ver con tres cosas muy importantes. Yo veo la parte del ruido, la iluminación y el confort, ¿no? Entonces, si lo empiezas a sistematizar, el ruido en toda su expresión de la palabra, o sea, desde abrir la puerta y que rechina, desde la ventana cuando la abres y que está mal ubicada, el ruidito, el silbidito del aire, ¿no? Eso es parte de un ruido que se está haciendo en la habitación y que no permite tener un buen confort, ¿no? Entonces el huésped llega y lo que busca es tener esa garantía, aunque sea la clasificación que sea, desde hoteles de gran turismo, hoteles boutique, hoteles hoy día Grupo Tesoros, ¿no? Que tienen una clasificación, buscan esa estandarización. Hoy en México se está buscando la estandarización de manera voluntaria, ¿no? Tú adquieres esa parte de certificación, te certificas con un estrellas y diamantes, o te certificas dentro del Grupo Tesoros y te empiezan a hacer un checklist en donde van a hacer una verificación. Lo importante es ver esa verificación que funcione y que sistemáticamente veas este proceso. La TGS, Teoría General de Sistemas, pues tiene esos elementos: la entrada, el proceso de transformación, la salida, que todo está desarrollado en un medio y que tiene una retroalimentación. Entonces, el turismo lo puedes ver desde un enfoque sistémico, ¿no? O sea, donde tienes esos 6 subsistemas del sistema turístico: la infraestructura, la superestructura. Un factor muy importante es la comunidad anfitriona, ¿no? Que es la más beneficiada del sistema. Al final de cuentas, el turismo, si lo vemos como sistema, pues esta comunidad anfitriona, gracias a que hay turistas, pues tiene un efecto multiplicador. El turismo tiene ese gran efecto multiplicador que a nivel escalar económica, pues se ven beneficiadas muchas economías y economías en todo el sentido de la palabra. Y hay declaraciones en esta parte del sistema, ¿no? Entonces la hotelería no es el único que se ve beneficiado, sino se ven beneficiados varios eslabones en sistema, ¿no? Desde transporte, desde la parte de la comunidad anfitriona,
la parte de atractivos culturales y naturales, ¿no? Que también son muy importantes hoy día para hacer este turismo alternativo, turismo ecológico, turismo sustentable, que también son de las tipologías que tenemos de turismo y que pueden analizarse desde un enfoque sistémico, ¿no? Entonces, es muy interesante también esa parte porque nos ayuda a entender la parte de la oferta de servicios que se tienen en un destino turístico o un clúster, ¿no? Según esta parte de lo que sería el clúster, que nos permite identificar cómo podemos relacionarnos. Pero si lo vemos en la parte de la industria de hospedaje, en la industria hotelera, nos va a permitir mucho poder entender, ¿no? el check-in. Pues al final hay que darle, no nada más termina con la salida del huésped, o sea, el huésped ya utilizó las habitaciones, sino ¿qué haces la postventa? Esa es la parte estratégica. ¿Qué estás haciendo con ese cliente que después de que utilizó tus habitaciones? Para que regrese. Porque yo en la industria veo que el subir un punto porcentual es muy fácil. Comentaba con unos amigos, compañeros hoteleros, bueno, no compañeros hoteleros de la industria hotelera, sí, claro, agremiados, que a veces es una relación muy interesante, que bueno, destinos como Guanajuato tienen estacionalidades o temporalidades muy de picos, marcadas, ¿no? Muy marcadas. Muy marcadas. O sea, fines de semana llenos y, por ejemplo, tú vas al centro de la ciudad en lunes, como un destino cultural como Guanajuato, martes, y de repente no encuentras actividad turística, ¿no? Entonces pega mucho sistemáticamente. Entonces, ¿cómo controlas el proceso para poder dar y garantizar un servicio de calidad, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante en ese sentido. Me parece que nos has dicho, vaya, un gran contenido. Hay que dejar en el tintero esto de la calidad en el servicio, también entender a la hotelería como un sistema turístico, pero también, por ejemplo, hablabas de los transportes como otro subsistema turístico que tiene una relación entre uno y dos sistemas. Y me parece que esto lo podemos abordar en nuestro próximo corte, hablar sobre servicio de calidad, el sistema turístico, sin dejar al lado otras cosas, ¿no? Vamos a regresar con el maestro Matrejo Luna Puente en Bitácora de Sitio. Regresamos a Bitácora de Sitio. Maestro, estamos dejando en el tintero, me parece que muchas cosas. Esta plática nos da para mucho más, pero estábamos hablando de, bueno, la plática nos llevó al concepto de calidad en el servicio. Pero a mí me parece que antes de hablar de calidad en el servicio tendríamos que puntualizar muy bien ciertas características de los sistemas turísticos como tal. Sabemos que en turismo está la hotelería, está la alimentación y bebidas, está ocio y recreación, está el sistema de transportes, es decir, hay empresas también que se pueden considerar como otros sistemas en el sistema turístico. Hoy específicamente estamos tocando como este sistema hotelero. Dinos cuál sería desde tu perspectiva, desde tu investigación, ciertas características que el sistema turístico debe de tener. Yo creo que, mira, al final de cuentas, las características de un sistema turístico es que tiene que ser adaptable, ¿no? O sea, el hotel se tiene que adaptar a las condiciones económicas, sociales, naturales, o sea, se tiene que adaptar. También tiene que tener una estabilidad, porque si no tiene una estabilidad financiera
en esos momentos en donde no hay suficientes turistas o no hay una derrama económica, porque bien se dice que el hotel más caro es aquel que no se vende, o sea, noche cuarto que yo no vendo hoy es noche cuarto que no puedo vender mañana, entonces tengo que tener una estrategia de una estabilidad financiera para poderle hacer frente a los compromisos naturales, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de sinergia, hay que generar sinergia también en un sistema hotelero. Generar sinergias es, todos los departamentos tienen que estar involucrados, tienen que estar comunicados. Si no hay comunicación, si no hay esa parte de qué cantidad de huéspedes voy a recibir, muchas ocasiones por falta de comunicación, a veces no se ponen las amenities o las amenidades, los servicios adicionales en las habitaciones. Cuando tenemos habitaciones, por ejemplo, cuádruples, ¿no? Y que luego el huésped está hablando y perdemos tiempo en el sistema. Entonces hay que ser eficientes, pero también hay que ser eficaces. Entonces yo creo que la industria, al final de cuentas, tiene que buscar esta parte de características para que le permitan. Hay un triángulo que se me hace muy interesante, ¿no? Que es precisamente retomando el tema de calidad, que son las 3 S de éxito para cualquier empresa de servicio turístico o sistema turístico, ¿no? Y estas 3 S, pues es servicio, salubridad y seguridad. Entonces, la parte de servicio pues, va a permitir que al final el personal tiene que tener ciertas características, ¿no? Las técnicas y las conductuales. Las técnicas son fáciles de aprender porque es parte de una teoría, es parte técnica, pero la conductual no. La conductual ahí es donde tenemos el talón de Aquiles en muchas de las empresas, ¿no? Y muchas ocasiones me decían, pues es que el personal de servicio no tiene esa actitud, ¿no? Pues hay que trabajar con ellos y para eso es importante ver la parte de una capacitación para poder ofrecer un servicio de calidad. Si tú no inviertes en capacitar al personal, en esta parte competitiva, hoy día Guanajuato tiene esa gran competitividad, pero que ya va a marcar una diferenciación, porque en ese momento el personal al tener esa capacitación, pues va a dar un servicio de calidad más adecuada. Salubridad, yo les digo, en toda la extensión de la palabra. Desde que tú llegas a un hotel, sientes la limpieza, sientes la imagen y de repente, pues es lo que vende. La imagen de un establecimiento, cuando tú llegas y lo ves limpio, pues te da gusto llegar al establecimiento. Y la parte de seguridad, ¿no? La seguridad yo creo que ante todo es importante por el bien del patrimonio de los huéspedes, ¿no? Los huéspedes también buscan esa seguridad. Un huésped que llega a un hotel y no cuenta esa parte de seguridad hasta personal, ¿no? De llegar y tú sentir que hay una contra en la habitación para poder cerrarla, que tienes una caja de seguridad para guardar alguna pertenencia de valor, o que tienes esa parte de dejar el carro en un lugar seguro, ¿no? Pues es un patrimonio que cuidamos como huéspedes o que se deberían de cuidar en el sistema hotelero y hacer de todas las preguntas, seguridad hasta para poner un anuncio de piso mojado para que la gente no sufra un accidente. Hoy la industria de hospedaje tiene grandes problemas en cuestión de seguridad, ¿no? Y que tiene que cuidar esa parte. Pero hay empresarios también, ¿cierto?, que cuidan la seguridad, ¿no? Cuidan mucho la seguridad. Entonces yo creo que hablar de calidad en el servicio pues es un concepto muy amplio. Cuando tú me comentabas la parte de la administración estratégica, pues es precisamente identificar de qué manera voy a utilizar las herramientas, porque hay muchas herramientas hoy en el sector hotelero, ¿no? Como el distintivo M, que es un distintivo que si lo queremos ver, hoy las empresas que lo han abordado, que empiezan a ver la parte técnica, ¿no? Y la empiezan a aplicar, yo creo que en vez de les ayuda precisamente para mejorar. Y me parece que este programa del distintivo M que mencionas, sabemos que es un programa federal con ciertos lineamientos de política turística a nivel nacional y que se ha bajado a todos los estados. Me parece que versa sobre algo muy interesante en el sistema turístico, que es el centro de atención, el centro de producción, y que por esa semejanza pues al turismo se le llama o se refiere uno al turismo como una industria turística, ¿no? Por ese input, proceso de producción y los output o salidas, ¿no? Y que en este proceso de producción estos distintivos, estos programas que certifican de pronto a la industria hotelera o a los hoteles, porque permiten identificar los procesos que internamente la empresa tiene que hacer, hasta de cómo recibir un huésped, de cómo tener
tender una cama, hasta de cómo preparar la habitación, es decir, dentro de la empresa, y por eso se le llama sistema turístico, ¿no? Porque hay otras pequeñas actividades que se vuelven subsistemas y que permiten la prestación de un servicio con las características que nos mencionas, ¿no? Que se tiene que adaptar al cambio, que tiene que ser pues capaz de ver el entorno, ¿no? Y en ese sentido de adaptarse al cambio, que cuando mencionas esto a mí me llevas a pensar en conceptos nuevos como la resiliencia, ¿no? Organizacional, por ejemplo, que en estudios organizacionales se utiliza mucho, y que ese concepto lo podemos llevar, que me parece que en nacimiento es la biología o por ahí tiene otro antecedente, pero que en turismo lo podemos identificar como la capacidad de cambio que tienen esos subsistemas para adaptarse al entorno que mencionas. Un entorno complejo, cambiante y que cada vez coyunturalmente se está moviendo, ¿no? Y que hace que la industria hotelera modifique ciertas prácticas, sobre todo de administración estratégica. Yo creo que en esa parte es muy interesante, ¿no? Pero si vemos el sistema como tal, o sea, la misma actividad hotelera como tal, al querer la certificación, no hay que estandarizar, ¿eh? Tampoco es meternos dentro de un modelo que sea todo estándar, todo igual, porque hay que tener caracterizaciones independientes. O sea, también el hotelero tiene que ser auténtico, porque si no es auténtico y no pone esa característica especial, pues al final empezamos a ser como repetitivos, todo hacemos igual, todo lo hacemos estandarizado, todos ponemos lo mismo, y no, aquí en la parte competitiva, en la parte muy compleja, es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que hacer hoteles auténticos, hoteles diferenciados, para que no sean tampoco un estándar general. Me parece muy bien, maestro. El día de hoy pues hemos estado con el maestro Omar Trejo Luna charlando sobre sistema turístico, sobre el sistema hotelero. Maestro, yo te quiero agradecer por haber venido a Bitácora de Sitio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.